Hola, estimadísimos alumnos. Hoy es 20 de septiembre de 2023. Ya estamos de vuelta luego de las vacaciones con esta prueba de conocimientos básicos, que es la primera que le van a poner en la carrera de Ciencias del Mar. Concretamente, este corresponde a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí dice que tenemos 45 minutos. Entonces yo lo que voy a hacer, creo que me voy a tomar más tiempo porque voy a explicar uno a uno cada uno de estos ejercicios. Vamos arriba. En el ejercicio número 1 nos dice, defina las magnitudes que se enumeran a continuación. Velocidad, momento lineal y momento angular. ¿Qué es una magnitud? Magnitud es todo aquello que podemos medir o calcular a partir de mediciones directas. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la temperatura, la velocidad, el momento lineal, la fuerza, el momento angular, etc. Toda magnitud debe expresarse mediante una cantidad numérica y la unidad correspondiente. Por ejemplo, si estoy haciendo una determinada fuerza y simplemente digo, estoy ejerciendo una fuerza de 10 y no establezco la unidad que es el newton, yo no sé ese 10 a qué se refiere concretamente, porque hay otras unidades también para medir la fuerza. Entonces, muy importante para saber en qué escala estoy trabajando, que la unidad acompaña el número. Bien, la velocidad. Esto hay que escribirlo. Yo no lo voy a escribir, pero esto hay que escribirlo. La velocidad es el ritmo de cambio del vector posición. Esa es la definición más correcta. Matemáticamente, la velocidad la podemos escribir como la derivada del vector posición con respecto al tiempo, y esto justamente nos da este cálculo, el ritmo con el cual va cambiando el vector posición a medida que transcurre el tiempo. Esto se lee derivada del vector posición con respecto al tiempo. Jamás decir esto, derivada de r dividido derivada del tiempo. Eso es un disparate. Esto es una notación matemática, derivada del vector posición r con respecto al tiempo. Cuando nos dice aquí, deduzca sus dimensiones y proporcione sus unidades en el sistema internacional. El sistema internacional de unidades, el sistema MKS, en él encontramos tres magnitudes fundamentales: la longitud, el tiempo y la masa. Esas son las magnitudes fundamentales. La longitud en este sistema la medimos en metros, el tiempo lo medimos en segundos y la masa la medimos en kilogramos. Por eso se llama sistema MKS, justamente por eso. Bien, antes de establecer las dimensiones, yo lo haría al revés. Primero proporcionaría las unidades, porque es más fácil. Por ejemplo, las unidades o la unidad de la velocidad es el vector posición que se mide en metro dividido el tiempo que se mide en segundo. Esto se lee metro por segundo. ¿Vale? Entonces, si quiero poner las dimensiones de la velocidad, metro es la unidad de qué magnitud, la longitud. Entonces la dimensión longitud L se coloca de esta forma. Dividido, segundo, ¿qué es? Es la unidad del tiempo, de la magnitud tiempo. Entonces la dimensión que tendrá es la dimensión de tiempo. Esto lo podemos dejar así, longitud dividido tiempo, o también podemos ponerlo así, que queda muy elegante. Multiplicamos y ponemos t a la menos 1. Sabemos que cualquier cosa en matemática, ¿no? Cualquier número, cualquier cantidad elevada a la menos 1, esto es como si fuera 1 dividido la cantidad elevada al exponente 1 positivo. Bien, tenemos la velocidad.
Pasemos ahora al momento lineal. Bueno, el momento lineal lo designamos con la letra P, esto no es peso, es momento lineal, y lo calculamos haciendo el producto de la masa por la velocidad. Es un vector, masa por velocidad. Bien, ¿qué unidades tendrá? La masa la medimos en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Estas serían las unidades. Y entonces las dimensiones, ¿cuáles serían las dimensiones? El kilogramo, ¿qué es? Unidad de masa, la dimensión masa. Metro es la longitud y segundo es el tiempo. Entonces esto lo podemos poner así: m, l, t a la menos 1. Y está listo. Vamos a la velocidad angular. Momento angular. El momento angular se designa con la letra L, también se le llama momento cinético, y es un vector que se calcula como omega por I. Omega es una letra griega que representa la velocidad angular e I es el momento de inercia. Entonces, en cuanto a unidades, vamos a ver cuáles serán las unidades del momento angular. Omega se mide en radianes por segundo, lo que es lo mismo 1 sobre segundo, y el momento de inercia se mide en kilogramos multiplicado por metro cuadrado. Entonces, para ver las dimensiones que tendrá el momento angular, será 1 sobre la magnitud tiempo multiplicado por la magnitud masa, y aquí tenemos la longitud elevado a la 2. Por lo tanto, esto nos quedará m por l al cuadrado multiplicado por t a la menos 1. Y ahí tenemos listo el primer ejercicio. Ejercicio número 2. Sabiendo que el radio de una esfera fue medido con un micrómetro de sensibilidad 0,01 milímetro, es decir, esta es la apreciación del instrumento, es lo mínimo que podemos medir con este instrumento en su escala, y que el valor verdadero obtenido para el radio fue de 12,23 milímetros, determine la superficie y volumen de la esfera, considerando que el error en la medida del radio fue el debido al de la resolución, o sea, la sensibilidad del micrómetro. Exprese ambas medidas indirectas con los correspondientes errores y el redondeo adecuado. Cuando nosotros medimos una longitud, con una regla, por ejemplo, estamos efectuando una medición directa. Pero cuando calculamos una magnitud, como por ejemplo la superficie de una esfera, que se calcula 4 por pi por radio al cuadrado, lo que medimos directamente es el radio, y luego haciendo este cálculo tenemos la superficie. Entonces la superficie es una medición indirecta. Bien, en este caso, para calcular la superficie con su error, nosotros tenemos que llegar a escribir la superficie más menos la incertidumbre en la superficie. La incertidumbre o error absoluto en la superficie. Eso significará que nuestro valor de superficie, primero vamos a tener el valor verdadero, que en realidad no es verdadero porque la medida verdadera de algo jamás podemos llegar a conocerla, sino el valor más probable, y si le sumamos el delta S, si le sumamos la incertidumbre, tendremos por aquí un S más un delta S, y por aquí tendremos un S menos delta S. Esto significa que nuestra medida va a caer en este entorno que tenemos aquí. Puede ser ese o no, puede ser este valor, este otro, los valores que tengamos comprendidos entre S más delta S y S menos delta S. Esa es la idea cuando expresamos una cantidad con su incertidumbre. Bien, calcular el valor más probable de la superficie no presenta ningún problema porque tenemos el radio y por lo tanto lo podemos hacer fácilmente.
El asunto es cómo vamos a calcular la incertidumbre delta S. Entonces, cuando nosotros tenemos una magnitud, por ejemplo, A, que se obtiene mediante el producto de dos magnitudes B por C, esto es un ejemplo, si queremos calcular el error absoluto o incertidumbre en A, delta A, tenemos que derivar parcialmente A con respecto a B y multiplicarlo por la incertidumbre, que lo escribo con el símbolo delta de B, más derivada parcial de A con respecto a C, multiplicado por la incertidumbre en C. Esa es la regla para calcular el error en el caso de que tengamos un producto. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos en nuestro caso. En nuestro caso, la superficie la calculamos como el producto de 4 por pi por r cuadrado. Es decir, entonces que si queremos calcular la incertidumbre en la superficie, tendremos que hacer la derivada parcial de la superficie, que es 4pi por r al cuadrado. Tenemos que derivarlo con respecto al número 4 y multiplicar por la incertidumbre que tenemos en el 4. Más, ahora voy a borrar esto porque lo estamos aplicando ya, más la derivada parcial de 4pi r al cuadrado con respecto a pi, multiplicado por la incertidumbre que tengamos en pi, más la derivada parcial de 4pi r al cuadrado con respecto a r, multiplicado por la incertidumbre a la que está afectada r. Bien, estas derivadas parciales, como pueden ser positivas o negativas, las ponemos en valor absoluto porque en teoría de errores, los errores siempre se suman y por lo tanto siempre tendremos que tener cantidades positivas. Vamos a ver una cosa, el 4 es un número que no está afectado de ninguna incertidumbre, por lo tanto esta incertidumbre será igual a 0, y todo, entonces este término, 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Aquí, ¿qué pasa? Incertidumbre en pi. Bueno, el número pi yo lo puedo tomar con tantas cifras significativas como quiera y por lo tanto también voy a establecer que su incertidumbre es 0. Por lo tanto, este término también va a desaparecer. Es decir, que en definitiva, la incertidumbre delta S me va a quedar como la derivada parcial de 4pi r al cuadrado con respecto a r multiplicado por la incertidumbre en r. Entonces, vamos a hacerlo. Si yo derivo esta función 4pi r cuadrado con respecto a r, derivar con respecto a r, se trata de una constante que es 4 por pi multiplicada por r cuadrado. Entonces nos va a quedar la constante que es 4 por pi y por la derivada de r al cuadrado que es 2 por r. Y todo eso por la incertidumbre en r que nos están diciendo que es 0,01 milímetros. Vamos a dejarla expresada en milímetros. O sea que lo que tenemos que hacer es esta operación y ya tendremos calculada la incertidumbre en la superficie. Voy a borrar esto rápidamente y vamos a poner aquí arriba delta S será igual a 4 por 2, 8 por pi, que lo tomamos con todas las cifras, por R, que R vale 12,23 milímetros, por 0,01 milímetros. Vamos a ver cuánto nos da esta operación. El resultado del error absoluto o incertidumbre en la superficie todo esto me da la calculadora.
3,0733734 milímetro cuadrado, milímetro por milímetro, milímetro cuadrado. Es decir, la incertidumbre absoluta tendrá que tener unidades de superficie, que son unidades de longitud al cuadrado. Calculamos también la superficie. Hacemos 4pi por el radio al cuadrado y me da toda esta cantidad. ¿Quiere decir entonces que yo voy a expresar esto, S más menos delta S, de esta forma, escribir toda esta cantidad de cifras? No, no. Tengo que usar un criterio que sea coherente con el error obtenido. La incertidumbre absoluta me dice que la primera cifra que está afectada de error es el 3, que está dentro de las unidades, afectaría al 9. Si el 3 es error, evidentemente que todas estas cifras serán cifras que me dan error, entonces ¿para qué las voy a tener en cuenta? Es decir que de aquí en adelante todo esto yo lo tengo que eliminar, pero tengo que tener un criterio que es importante. Si esta primera cifra que voy a quitar es 5 o mayor de 5, agrego un dígito al anterior y quedaría en 4. Si es menor de 5, como en este caso que es un 0, simplemente dejo el 3. O sea que delta S simplemente será 3 milímetros al cuadrado. Bien, ¿qué pasa ahora con esta cantidad? Bien, esta cantidad, si el error me dice que el error ya empiezo a tenerlo aquí, en esta cantidad, en el 9, todo esto está de más, entonces tendré que quitar, todo esto tendré que quitarlo. Pero aquí que tengo un 5, si tengo un 5 tengo que agregar 1 al anterior, entonces este 9 se me transforma en 10 y este 7 se me transforma en 8. Es decir que entonces S sería 1880 milímetros al cuadrado. Entonces, finalmente, la superficie de la esfera, expresada con su incertidumbre y con las cifras correctas, sería 1880 más menos 3, y entre paréntesis, fuera del paréntesis, pongo la unidad milímetro cuadrado, que afectará tanto a esta cantidad como a esta cantidad. ¿Quiere decir eso? Que nuestra superficie caerá en un entorno comprendido entre 1883 y 1877. Vamos a verificar esto. 1880. 3, bien, lo hice bien. Es decir, que nuestra medida podrá caer por acá. No sabemos dónde está, porque nunca jamás conocemos la medida exacta de algo. Entonces, cuando se dice aquí el verdadero valor, esto está mal, no se trata del verdadero. El verdadero no lo conoceremos nunca. El valor más probable. Bien, hecho esto, vamos a hacer ahora el volumen de la esfera. El volumen de la esfera lo calculamos así, 4/3 de pi por r al cubo. Ya me adelanté y calculé el volumen haciendo las operaciones, me dio esto, para no hacer el vídeo muy extenso, si no se van a aburrir, y luego calculé la incertidumbre, haciendo la derivada parcial del volumen con respecto a 4/3, luego derivada parcial con respecto a pi, y luego derivada parcial con respecto a r. Bien, entonces, esta derivada parcial me dará 0, porque la incertidumbre en 4/3 es 0. También aquí, porque puedo tomar el pi con tantas cifras, de forma que su incertidumbre prácticamente sea 0. O sea que en definitiva me queda que la incertidumbre en el volumen simplemente será la derivada del volumen con respecto a r, esto en valor absoluto, por la incertidumbre en r. Entonces, si derivamos esta expresión respecto a r, que me va a dar la constante, que es 4/3 de pi, y la derivada de r al cubo es 3r al cuadrado. Eso es lo que nos queda, multiplicado por la incertidumbre. Podríamos pensar, esta operación me da 18,795, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos pensar que nosotros escribiríamos el volumen v más menos la incertidumbre en el volumen de esta forma. O sea,
El volumen me dio toda esta cantidad de cifras y la incertidumbre también, pero la incertidumbre la tenemos que expresar solamente con una cifra significativa, con una. Entonces, este 18 lo tenemos que transformar en una cifra significativa. ¿Cómo hago eso? Corro la coma a un lugar para acá y como lo que tengo que quitar es el 8 que es mayor de 5, le agrego 1 a este dígito que me quedará en 2. Es decir, que la incertidumbre me quedará más menos 2. Pero, si yo corro la coma para este lugar, estoy alterando esta cantidad, salvo que utilice la potencia de 10, la notación científica, para decir que en realidad la coma está más un lugar. Es decir, yo he colocado la coma aquí y he redondeado el 1, pero estoy indicando mediante esta notación que la coma está un lugar después, o sea que la coma estará ahí. Bien, ¿esto a qué me lleva? Esto a qué me lleva? Me lleva a que esta cantidad, que la tengo que expresar de esta misma forma, yo tendría que correr la coma un lugar hacia la izquierda, para que me quede con el mismo número de cifras y la misma notación científica. Si corro un lugar para este lado, quito el 2 y todo lo que hay aquí, como el 2 es menor de 5, no tengo que agregarle nada al 6. Entonces simplemente tendré que poner 7, 6, 6. Ahora bien, también esto iría por 10 a la más 1, indicando que la coma en lugar de estar aquí está un lugar después. Bien, entonces a esto le pondríamos las unidades, que son unidades de volumen, unidades de longitud al cubo, y podemos expresarlo de forma más bonita así, 766 más menos 2, todo por 10 a la 1, porque ese 10 a la 1 afecta a ambos términos, y ponemos la unidad milímetro cúbico, y entonces estaría listo el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Enuncie la primera y segunda ley de Newton de la dinámica de la partícula. Y luego nos hace aquí una proposición de como una situación problemática, ¿no? Enunciar la primera ley de Newton. La vamos a escribir para que ahí la tengan. Y luego vamos a enunciar también la segunda ley de Newton y vamos a explicar cómo resolver esta situación que se plantea aquí. Esta es una de las tantas formas en las cuales podemos enunciar la ley de inercia de Newton, que ya había sido descubierta por Galileo, mucho antes, y enunciada también por Galileo. Lo que nos está diciendo es que si un cuerpo está en reposo y nosotros queremos cambiar esa situación de reposo, habrá que aplicarle una fuerza neta, o también llamada resultante, a ese objeto. Y si está moviéndose con vector velocidad constante, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme, si queremos cambiar ese movimiento, si queremos acelerarlo, tendrá que actuar una fuerza neta o resultante. La fuerza se puede llamar o neta o resultante. Y ahora vamos a la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. La fuerza neta sobre un cuerpo expresa el ritmo de cambio del momento lineal, o lo que es lo mismo, la fuerza neta es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Estamos acostumbrados a que la fuerza neta la escribimos como el producto de la masa por la aceleración, pero esta no es la forma completa de la ley de Newton, y solamente esta forma es válida cuando la masa es constante. La ley de Newton, en general, lo que establece es lo que está escrito ahí, que la fuerza neta es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, cosa que podemos escribir así. El momento lineal P es la masa por la velocidad. Entonces, para derivar un producto con respecto al tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad, más derivada de la velocidad con respecto al tiempo por la masa sin derivar, es decir, la regla del producto para derivar. Entonces, de esta forma, nos quedará que la fuerza neta es velocidad por derivada de la masa con respecto al tiempo, más la masa
por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo que dije antes, si la masa es constante, la derivada de una constante es 0 y todo este término desaparece. Es decir, que cuando la masa es constante podemos escribir que la fuerza neta efectivamente es masa por aceleración, pero cuando la masa es variable, como en este caso, tenemos que emplear la segunda ley de Newton de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede con este término? La velocidad es constante, vale 2 metros por segundo y este versor nos dice que esa velocidad es un vector que apunta hacia las x positivas, pero es constante. Por lo tanto, la derivada es 0. La derivada de 2, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, este término desaparece y solamente nos quedará la velocidad por la derivada de la masa con respecto al tiempo. La velocidad vale 2 por i metros por segundo y la derivada de la masa con respecto al tiempo, hay que derivar esto con respecto al tiempo y por lo tanto derivada de este término más derivada de este término. La derivada de este término me va a dar 2 por la derivada del número e, que escribo de nuevo el número e, y multiplicado por menos 2 porque tengo que escribir la derivada del exponente, la regla de la cadena. Y luego la derivada de 2, como es una constante, me da 0 que ni lo pongo. ¿Y qué unidades tendrá esto? Las unidades son kilogramo por segundo. Por lo tanto, esto me va a quedar 2 por 2, 4 por 2, menos 8 por e a la menos 2t, y kilogramo metro por segundo al cuadrado nos da newton. Y ahí tenemos el resultado final. Me falta la i, que estará indicando que la fuerza neta actúa en dirección del eje X y en el sentido de las X negativas. Por eso está el signo de menos que está aquí. Es decir, que si el cuerpo de este ejemplo se movía con velocidad de 2i metros por segundo, según el eje X, la fuerza neta apunta en sentido contrario debido al menos que tenemos aquí. Espero que se haya entendido y vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Considera un cuerpo de masa 5 kilogramos, ojo, masa constante, que se mueve respecto a un observador con un sistema de referencia inercial o X y Z, estos son los ejes X y Z en el espacio, con una velocidad dada por... esta velocidad tiene una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. Por eso los versores I, J y K. Metro por segundo es la unidad de la velocidad en el sistema internacional. Sabiendo que parte desde el origen del sistema de referencia, determine el momento lineal. Bueno, el momento lineal, P, simplemente es la masa por la velocidad. Entonces, como la masa vale 5 kilogramos, y la velocidad vale p al cubo por i más 2t más 1 j, vamos a poner aquí paréntesis recto, más 5 por e a la menos 2t k, esto es metros por segundo. Entonces ya lo tengo, simplemente ahora lo que podría hacer es arreglarlo un poquito, multiplicando por el 5 y nos queda 5t al cubo i más 10t más 5j más 25e a la menos 2t k, y ahora hago así, pongo un paréntesis recto y pongo la unidad afuera, kilogramo metro por segundo, que es la unidad del momento lineal. Para hacer las ecuaciones paramétricas de la trayectoria, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El vector posición, R, el vector posición siempre tiene una componente en el eje X, que lo simbolizamos así. Esa componente puede ser una función del tiempo, en el eje X, por eso pongo el versor Y, y tendrá otra componente en el eje Y, pongo J, el versor J, y otra componente en el eje Z, el cual lo simbolizamos con K. Entonces, las ecuaciones paramétricas de la trayectoria son la función
que describe la componente en X, la función que describe la componente en Y y la función que describe la componente en Z. Bien, ¿y cómo las podemos obtener? Bueno, muy fácil. Si nosotros tenemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y este es un dato que nosotros tenemos aquí, podemos despejar diferencial de R, que nos queda velocidad, por diferencial de t. Y por tanto, si integramos de un lado y del otro lado, podemos saber cómo cambia el vector posición con el tiempo. Entonces, un dato importante, sabiendo que parte del origen del sistema de referencia se refiere a que el vector posición vale 0 en el tiempo 0. Y aquí va a tener un valor que vamos a llamarle R de t, cuando lleguemos a un tiempo t cualquiera. Y la velocidad cambiará entre 0 y un valor de velocidad que será la velocidad en el correspondiente tiempo t. Bien, vamos a resolver esa integral. El primer miembro de esta integral, la integral de diferencial r, me da r de t menos 0, me queda simplemente r de t, y entonces tengo que integrar ahora la velocidad, que sería la integral entre 0 y t. Perdón, que aquí me equivoqué, no es v de t, sino que es t, un tiempo t cualquiera. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a poner t, estoy integrando entre 0 y t. Bien, de la velocidad. Entonces habrá que integrar este término, este otro término y este otro término. Lo voy a escribir todo dentro de la misma integral y será t al cubo i más 2t más 1 j más 5 por e a la menos 2t k, y ahora todo esto le pongo un paréntesis recto y pongo por diferencial t, y voy a resolver esa integral. Vamos a borrar todo esto para resolver nuestra integral y obtener el vector posición. Vamos a ver, esta primera integral, vamos a borrar aquí, esto no va, vale. La integral de t al cubo por diferencial de t me da t a la cuarta sobre 4, es decir que me va quedando que r de t será t a la cuarta sobre 4 evaluada entre 0 y t. Y vamos a ponerla ahí para no olvidarnos, más y la integral de este término, que puedo expresarla como la suma de integrales. La primera integral me da 2 por t al cuadrado sobre 2, o sea que me queda simplemente t al cuadrado j. Me queda t al cuadrado j entre 0 y t, más, y ahora la integral, esta integral me va a dar 5 por e a la menos 2t sobre menos 2 k evaluado entre 0 y t. Bien, sigamos. Para resolver la integral definida, tengo que sustituir t por t y luego restarle a este término sustituyendo t por 0. Pero si pongo t por 0, el término me da 0. Y lo mismo aquí. O sea que en definitiva, el r de t me viene dando t a la 4 sobre 4i más t al cuadrado j, y aquí cuidadito, que tenemos que tener mucho cuidado con esto cuando sustituyamos por 0. Vamos a poner más y vamos a sustituir primero la t por la t, o sea que ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 5 por e a la menos 2t sobre menos 2, y luego tengo que restar sustituyendo el tiempo por 0, sería 5 por e a la menos 2 por 0 sobre menos 2.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Menos 2 por 0 es 0, pero e a la 0 es 1. 1. Entonces, cuidado, que esto nos va a quedar que r de t es t a la cuarta sobre 4i más t cuadrado j más menos 5 medios de e a la menos 2t, menos por menos más 5 medios de k. Aquí faltó poner la k. O sea que en definitiva, esto sería la componente en x del vector posición, esta sería la componente en y y esta sería la componente en z. Entonces las ecuaciones de la trayectoria, vamos a escribirla con otro colorcito, sería en x sería t a la cuarta sobre 4, la componente en y sería t al cuadrado y la componente en z sería menos 5 medios por e a la menos 2t más 5 medios, eso sería la componente en z. Y ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Vamos ahora al vector aceleración. Para calcular el vector aceleración, tenemos que tener en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración es derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y ya lo tenemos, porque si aquí tenemos la función velocidad, la derivamos y ya tenemos la aceleración. La derivada de t al cubo sería 3t al cuadrado y más la derivada de este término sería 2, j, y la derivada del otro sería 5 por e a la menos 2t por menos 2, regla de la cadena k. Entonces, esta aceleración nos estará quedando 3t cuadrado i más 2j más, menos 10 e a la menos 2t k, y la unidad será metro por segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Y tenemos listo el 4. Ejercicio 5. Dada una partícula con un vector de posición dado por r de t, es decir, hay un vector posición que varía con el tiempo de acuerdo a estas componentes en el plano. Por ejemplo, si aquí tuviéramos el origen de coordenadas, el origen, aquí estuviera el eje X, aquí estuviera el eje Y, por poner un ejemplo, ¿no? Este sería el origen 0, 0, ¿no? El vector posición, por ejemplo, para ese dibujito que yo acabo de hacer, vamos a hacerlo con este colorcito, el vector posición podría ser bien este, en ese instante de tiempo. Un instante cualquiera, ¿no? En el que yo he sacado la foto esta. Entonces, este vector posición, si nosotros proyectamos en el eje X, hacemos así, tiki, 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 tendrá una componente en el eje X. Esa componente del vector posición es esto que tenemos aquí. Vemos que varía con el tiempo en forma sinusoidal. No nos asustemos por esto, que la función seno es como cualquier otra. Bien, pero luego tiene otra componente, que es esta en J. J identifica el eje Y. Es decir, que si yo hago así, hacia el eje Y, y luego subo hacia arriba, me queda esta figura, que es un paralelogramo. Concretamente, en este caso, es un rectángulo. Entonces, esta será la componente en Y, que es esto que aparece aquí, y esta la componente en X. Y este es el propio vector posición. Bien, como me pide la aceleración tangencial, tenemos que tener en cuenta que si esta es la trayectoria, lo que está en verde, la velocidad en un instante es esta que está en azul, es tangente a la trayectoria, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, normalmente tenemos dos aceleraciones. Una aceleración tangencial que indica cómo va cambiando el módulo de esta velocidad y también en el mismo sentido que la velocidad. Y tenemos otra aceleración normal o centrípeta que apunta hacia el centro y el resultado de estas dos aceleraciones sería una aceleración total en este sentido más o menos. No nos interesa, nos piden esta aceleración tangencial. La forma de calcularla es esta. Es la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo y
Como esto es una cantidad escalar, porque el módulo es escalar, y aquí tengo un vector, yo tengo que tener de este lado un vector. Entonces, para eso, tengo que generar aquí un vector unitario, para que esto sea coherente. Este signo de igual me dice que aquí hay un vector y este vector tiene que tener el mismo sentido que este que está aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy sencillo. Para tener un vector unitario siempre tengo que dividir un vector, en este caso la velocidad, entre el módulo de la velocidad, y voy a tener un vector unitario en esta dirección y sentido, que me va a estar dando siempre la dirección y sentido de la aceleración tangencial. Bien, tenemos el vector posición. Necesitamos el módulo de la velocidad para poder derivarlo. Bueno, entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular el vector velocidad. Para calcular el vector velocidad y luego obtener su módulo, que lo necesitamos aquí, simplemente sabemos que la velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar esta función que aparece aquí. La derivada del primer miembro me va a dar 2 por la derivada del seno, que es coseno. Coseno de 3t al cuadrado más 1, y por la regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo que tengo adentro, que esto me queda 6t por 6t. Y todo eso, cuidado, está identificado con el versor i. Con el versor i. Vale. Bien, a eso le tengo que sumar. Me va a quedar feo, lo voy a hacer aquí abajo, y después lo ponemos bien. A eso le tengo que sumar la derivada con respecto al tiempo de esta función. La derivada del coseno es menos seno, así que ya por aquí aparece un signo de menos y me va a quedar menos 2 por seno de lo que hay dentro, que es 3t al cuadrado más 1 por 6t, y esto es en j. ¿Qué significa este resultado que hemos obtenido? Bueno, aquí tenemos una función que está acompañada del versor i. Significa eso que habrá un vector dependiente del tiempo, una componente de este vector velocidad que actúa en dirección del eje x y que podríamos llamarle v sub x. Todo esto sería v sub x. Mientras que esta otra componente, con este signo de menos, bueno, pero esto puede ir cambiando también, pero supongamos que la podemos dibujar así, la componente en i, v sub i, sería esto, y luego, si sumamos estos dos vectores, en este caso por el método del polígono o de la poligonal cerrada, lo que obtenemos es el vector velocidad. Este vector es el que obtenemos aquí. Estas componentes van cambiando y este vector va cambiando también, de dirección, sentido y módulo. Ahora bien, si quiero calcular el módulo de la velocidad para poder después derivarlo, yo veo que es muy fácil, porque aquí tengo un triángulo rectángulo donde es válido Pitágoras y donde yo necesito calcular la hipotenusa de ese triángulo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras y el módulo de la velocidad simplemente será la raíz cuadrada de la componente nx al cuadrado 12t por coseno. Voy a ponerlo así. Esta componente al cuadrado más 12t por el seno de lo que está dentro del paréntesis al cuadrado. Esto lo podemos escribir así: raíz cuadrada de 12t al cuadrado, esto me da 144t al cuadrado. Y coseno cuadrado, esto me va a quedar coseno cuadrado de lo que está dentro del paréntesis, más 144t al cuadrado por seno cuadrado de lo que está dentro del paréntesis. Vemos que podemos sacar factor común 144t al cuadrado. Por tanto, el módulo de la velocidad me va a quedar así: 144t al cuadrado por coseno cuadrado de lo que está dentro del paréntesis más seno cuadrado de lo que está dentro del paréntesis, que es lo mismo. Bien, sabemos de trigonometría
que es seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, eso da 1. Entonces, esto nos da 1 y por tanto el resultado de esta raíz cuadrada será el siguiente. La raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de t al cuadrado es t metro por segundo. Entonces ya tenemos el módulo de la velocidad. Muy bien, vamos a borrar un poquito esto para poder continuar. Necesito la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a hacerlo. La derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo será la derivada de 12t con respecto al tiempo, lo cual nos da 12 metros por segundo. Es decir, que el módulo de la velocidad se mantiene constante y vale 12 metros por segundo. Bien, y ahora, para finalmente calcular la aceleración, vamos a hacer lo siguiente. Voy a anotar por aquí cuánto nos había dado el módulo, que es 12 por t metro por segundo. Vamos a borrar esto y ahora procedemos a calcular la aceleración tangencial. Derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Eso nos dio 12. Multiplicada por el vector velocidad. El vector velocidad es todo lo que tenemos aquí. O sea que nos queda 12t por coseno de lo que está dentro del paréntesis y menos 12t por seno de lo que está dentro del paréntesis j. Y todo eso dividido el módulo de la velocidad que nos dio 12. Perdón, el módulo de la velocidad nos dio 12 por t. Esto nos dio 12 por t. Muy bien, entonces podemos simplificar. Este 12 dividido 12 me da 1, con lo cual la aceleración tangencial me va a dar 12t por coseno de 3t cuadrado más 1 y menos 12t por seno de 3t cuadrado más un j, todo esto dividido entre t. Y la unidad será metro por segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Y hemos terminado el problema 5. Así llegamos al problema número 6, el cual, como veremos, no podemos decir que está mal planteado, pero sí muy ambiguamente planteado. Entonces esto tendría diferentes soluciones. En un examen no podemos plantear un problema de esta forma, con las carencias que se observan en la letra de este problema. Además estamos en la universidad, y hacer un planteo de este tipo es sumamente irresponsable. Es más, pienso que esta gente no debería estar dando clase en la universidad, porque esto demuestra las carencias conceptuales que esta gente tiene. Dice, considera el sistema de la figura, son dos bloques, uno arriba del otro. Bueno, se aplica esta fuerza F sobre el bloque M y también sobre el bloque M esta fuerza F'. Los coeficientes de rozamiento entre el cuerpo M y la superficie, el suelo, son mu estático y mu dinámico. Mu estático si estuviera en reposo, mu dinámico si estuviera en movimiento. Entre la superficie de contacto, los cuerpos M y M, los coeficientes de rozamiento son mu' E y mu' T. Según este bloque, se deslice o no respecto a M. Si no se desliza, habrá que usar coeficiente estático, y si se desliza, coeficiente dinámico. Y aquí viene el error. Sabiendo que M se mueve hacia la derecha. Vale, se mueve hacia la derecha. Pregunto, ¿de qué forma se mueve? ¿Con velocidad constante o con aceleración? Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Vamos a ver, si este bloque se mueve con velocidad constante, las únicas fuerzas que actuarían sobre este bloquecito sería el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae al bloquecito, y la normal, que es la fuerza que ejerce el bloque de abajo, M grande, para sostener a este bloque, mientras todo el conjunto se mueve con una velocidad constante. Se mueve este bloque con esta velocidad y este con la misma velocidad. ¿Vale? Pero bueno, eso no se aclara. Entonces, ¿qué podría suceder? Si
el bloque M se mueve hacia la derecha, como dice aquí, pero acelerando, bueno, si está acelerando, si este sistema M grande, este bloque acelera, sabemos que este bloque, por estar en un sistema acelerado, experimentará una aceleración contraria porque está dentro de un sistema no inercial. En los sistemas no inerciales aparecen aceleraciones contrarias y de igual módulo que la aceleración del sistema. Por tanto, si este bloque acelerara hacia la derecha, la única forma de mantener a este bloque unido a M sin que se deslice es mediante la acción de una fuerza de rozamiento ejercida por el bloque M sobre este bloque M chica. Y además las otras que habíamos dibujado antes, que son el peso, la atracción de la Tierra sobre el bloque, y la normal, que es la fuerza que hace el bloque M sobre el M grande sobre el bloque M pequeño. Por lo tanto, tenemos una letra ambigua, totalmente inaceptable porque estamos hablando de un examen. No podemos estar haciendo las letras de los exámenes si no sabemos física, o si estamos con el móvil o mirando tele. Esto es de una gran irresponsabilidad, porque sumado al estrés que de por sí tiene el alumno en un examen, estos planteos ambiguos no corresponden, porque generan más estrés y más dudas en los alumnos. Nosotros, para la resolución, vamos a suponer que el bloque M acelera hacia la derecha. Entonces vamos a ver qué fuerzas actúan sobre M chica, que son las que yo he dibujado ahí. Hemos dibujado los ejes X e Y y nos damos cuenta que la normal, que es la fuerza que hace el bloque M grande para sostener al bloque M pequeño, está en el eje Y, y la fuerza de rozamiento está en el eje X, mientras que el peso, que experimenta la masa M, que es la acción que hace la fuerza, que hace la Tierra, el peso es la fuerza que hace la Tierra, la fuerza de atracción gravitatoria sobre M, también está en el eje Y. Así que aquí no podemos descomponer nada porque ya las fuerzas están o en un eje o en otro eje. Bien, en el supuesto caso de que esta masa experimente una cierta aceleración, y nos dice la letra que M pequeña no se desplaza respecto a M, entonces esta masa tendrá que tener respecto a un sistema fijo a la Tierra la misma aceleración que M grande. Eso es lo que justificaría que estos dos bloques estén en reposo mutuo, uno con respecto al otro, aunque ambos se mueven con la misma aceleración hacia la derecha. Entonces el planteo que podemos hacer es el siguiente. La fuerza de rozamiento, que es la fuerza que ejerce M grande sobre la M pequeña, el módulo de esa fuerza se puede calcular como el coeficiente de rozamiento por la normal. Es una relación de módulos. No puedo plantear que el vector fuerza-rozamiento es mu por vector normal. No, porque estos dos vectores son perpendiculares. Así que no es cierto. Vale, entonces es una relación de módulos, nada más. Bien. ¿Qué coeficiente voy a colocar aquí? Bueno, como este bloque no se mueve respecto a este otro, el coeficiente será el mu' estático, porque no hay movimiento. ¿Y qué normal voy a colocar? Voy a colocar esta normal que le he llamado n sub m. Como este bloque no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo, sabemos entonces que el módulo de la normal coincide con el módulo del peso, el cual calculamos como m por g. Por lo tanto, podemos escribir que la fuerza de rozamiento que hace m grande sobre m pequeña es el coeficiente estático S' por m chica por g, que es al final el peso. Bien, pero si ahora aplicamos la segunda ley de Newton a este bloque, para un sistema de referencia fijo a la Tierra, tenemos que la fuerza de rozamiento es la fuerza resultante o neta que actúa sobre m. Por lo tanto, podemos escribir que esta fuerza será igual al producto de la masa por aceleración. Y esto es igual a mu estático' por m y por g. Bien, entonces ahora podemos simplificar las masas, que es la misma masa, la del bloque pequeño, y nos queda que para que ocurra lo que dice la letra del problema, es que la aceleración tiene que ser el producto del coeficiente estático por la aceleración gravitatoria.
Y otra vez tenemos aquí una relación de módulos, nada más, porque este vector de aceleración apunta en dirección del eje X, mientras que la aceleración gravitatoria G apunta verticalmente hacia abajo, paralela al eje Y. Veamos, en cuanto a unidades, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Por lo tanto, las unidades de esta aceleración son las unidades de esta aceleración, que es metro por segundo al cuadrado, por lo cual hemos hecho todo correctamente. Y ahora vamos a dibujar las fuerzas sobre el bloque M grande. Para dibujar las fuerzas que actúan sobre M, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero que todo, habíamos dicho que M ejerce sobre M pequeña una fuerza de rozamiento hacia la derecha, que ya la habíamos calculado. Bueno, de acuerdo a la ley de acción y reacción, también vamos a tener una fuerza de rozamiento ejercida por M chica sobre M grande, que tendrá exactamente el mismo módulo que la fuerza que ejerce, vamos a dibujarla, que es la fuerza de rozamiento que está ejerciendo M grande sobre M chica, en virtud de la ley de acción y reacción. Bien, ¿qué otra fuerza faltaría? Bueno, faltaría el peso de este objeto, que es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Vamos a ponerle peso de M, pero también tenemos que tener en cuenta que encima de él tiene al bloquecito de masa M, que ejerce una fuerza sobre este bloque igual a su peso. Ese peso será peso de M pequeña. Bien, por tanto, el piso, el suelo, tendrá que hacer, para sostener todo al bloque M, que encima tiene a este bloque, tendrá que hacer una fuerza normal hacia arriba, ¿no?, de este tamaño, y esta normal, el módulo de esta normal debería ser igual al módulo de la suma del peso M más el peso de M pequeña. Esto hay que aclararlo. Bien, en cuanto a descomposición, la única fuerza que podemos descomponer es F. Ya dibujé su componente en X y su componente en Y. Como la componente en X es el cateto adyacente o contiguo al ángulo, en un triángulo rectángulo, porque hay un ángulo recto, entonces sabemos que aplicaríamos coseno, ¿verdad? Entonces escribiríamos aquí que Fx es F por coseno de alfa, el módulo, si queremos, así, tiqui tiqui, y F sub I sería igual a F por el seno de alfa. Listo. Bien, entonces, ahora tenemos que tener en cuenta otra cosa, que nos dicen que también el bloque mantiene rozamiento con el suelo. Entonces, como el bloque quiere ir hacia la derecha, va hacia la derecha, acelerando hacia la derecha, habrá una fuerza de rozamiento hecha por el piso sobre el bloque que apuntará hacia la izquierda. Entonces vamos a llamarle fuerza de rozamiento que ejerce el suelo S sobre la masa M. ¿Vale? Bien, y entonces ahí tenemos ya todas las fuerzas. Si nosotros quisiéramos calcular esta fuerza de rozamiento, porque esta ya sabemos cómo se calculaba, ¿no? La fuerza de rozamiento que hace M chica sobre M grande tiene el mismo módulo que la que hacía M grande sobre M chica, y dijimos que era mu estático prima por M por G. Eso ya lo teníamos, ¿verdad? Bien, pero si quiero calcular esta fuerza de rozamiento, como el bloque acelera hacia la derecha, la fuerza de rozamiento que hace el suelo sobre M grande será el coeficiente dinámico, sin primar, coeficiente dinámico, multiplicado por la normal, pero la normal sería esta, y esta normal, como su módulo es igual a la suma de los módulos del peso de este bloque más la del otro bloque, entonces pondríamos así: M grande más M chica por módulo de G. Cuidado con estas cositas, ¿vale? Bien, entonces ahora tenemos las componentes, tenemos todo. Vamos a plantear la segunda ley de Newton para este bloque, La segunda ley de Newton, como la masa es constante, establece que la fuerza neta es igual al producto de la masa M grande
por la aceleración, ¿no? Por la aceleración A. Bien, entonces, esto lo podemos hacer fácilmente de esta forma. La fuerza neta la voy a escribir vectorialmente como la sumatoria de todas las fuerzas. En el eje X tengo Fx acompañado del versor Y, porque está en el eje X, positivo porque apunta hacia la derecha. ¿Qué más tengo en X? Tengo esta fuerza de rozamiento que apunta hacia la izquierda. Esa fuerza de rozamiento entonces pondré un signo de menos y será igual a mu dinámico por m grande más m chica por módulo de G, y también en I, porque apunta hacia, en la dirección del eje X. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien, tenemos la fuerza de rozamiento que apunta hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento de m chica sobre m grande, que dijimos que será mu prima E por m por G, y también según la dirección del eje X. Y ahora tenemos la fuerza F', que apunta hacia la izquierda, entonces pondremos menos F'I. Bien, ¿qué tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos el peso de M, que como apunta hacia abajo, hacia las Y negativas, vamos a agrandar la goma un poquito, sería menos M por G, M por G según I. También tenemos el peso de M chica, que será menos M chica por G según I. Y tenemos la normal, esa que hemos llamado simplemente N, que pondríamos más N. Una cosa, en el eje Y el subíndice es J, no es I. Aquí me estoy equivocando. ¿Estaré cansado ya? Puede ser. Es J. Vale. Y la normal está en J. Bueno, una cosa, como este bloque no se mueve en la dirección del eje Y, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Por lo tanto, la normal, como habíamos dicho, es igual a la suma de los módulos de estas dos fuerzas. Por lo tanto, la suma de estas fuerzas me da 0. Así de fácil. Y entonces, al final, ¿qué me queda? Que la fuerza neta, que es esta fuerza más esta, es igual al producto de la masa, m grande, por la aceleración. Entonces nos va a quedar fx, que es f, a ver si me alcanza, f por coseno de alfa, menos mu dinámico, esto en I, bueno, lo dejo así, m más m por g menos mu prima e por m por g, y todo esto yo sé que está según la dirección del eje X. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Me da que me falta algo. Tenemos 1, 2, 3, 4, y aquí tengo 1, 2, 3. Me está faltando una. Sí, esta, menos F'. Entonces la ponemos, estas cositas nos pasan en los exámenes también. Tenemos que tener mucho cuidado. Menos F', y ahora sí, I. ¿Vale? Bien. Y todo esto lo voy a igualar a la masa m grande por la aceleración. Por la aceleración. Bien. Lo puedo poner como estuve colocando todo vectorialmente según Coni. Yo sé que la aceleración será en dirección del eje X. Entonces le pongo la Y. Voy a borrar esto, que no me hace falta para nada. Esto también lo borro, así. ¿Vale? Esto también. Entonces ahora, ahí está. Si quiero, puedo simplificar las Y. Y por último, si yo quiero, puedo poner la restricción de que la aceleración tiene que valer mu prima E por módulo de G, porque la restricción era que no queríamos que este bloque se desplazara respecto a M, sino que si se movieran hacia la derecha como si fueran una sola pieza. Bueno,
Creo que para 45 minutos se les ha ido la mano para 6 ejercicios. Realmente, teniendo en cuenta el alumno, el nerviosismo, las dudas que puedan surgir, etcétera, es un tiempo mezquino totalmente. Esto que demuestra que bueno, que los profesores que están en la universidad no tienen idea de cómo hacer una evaluación, porque la evaluación es una de las partes más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, y para hacer la evaluación tenemos que estar formados en evaluación, porque el tiempo también es muy importante, y eso se aprende con un buen curso de evaluación, que los profesores de la universidad no lo tienen. Bueno, no critico más, simplemente les ruego, por favor, colaboren con el canal, están colaborando con mi trabajo y además con los compañeros que también, al igual que ustedes, necesitan esto. Suscríbanse ahí, denle al play rojo ese, que esto es gratis, esto no les va a provocar ningún trastorno. Es una acción colaborativa. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo video.